¿Qué tal? Voy a hacer en esta oportunidad unos breves comentarios en torno a las prácticas de lenguaje en la educación inicial y para ello vamos a seguir un recorrido que es este presi que preparé en torno al diseño curricular del 2012. Me refiero a la sección prácticas de lenguaje que va de la página 133 a 149 del diseño curricular del año 2012, que aún está vigente. ¿Por qué el diseño curricular habla de prácticas de lenguaje y no de lengua? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es simplemente un cambio de vocabulario? Resulta que cuando se hablaba de lengua, se hablaba de los tipos de textos y de sus aspectos lingüísticos. Hoy es una forma distinta de concebir el objeto de enseñanza. Es decir, que lo que debemos enseñar en la actualidad son las prácticas sociales del lenguaje. ¿Y cuáles son esas prácticas? Hablar y escuchar, leer y escribir. Los contenidos que debemos enseñar son los quehaceres del hablante, del lector y el escritor. ¿Y de qué manera se pueden relatar una experiencia a otros, escuchar atentamente un relato, compartir la lectura de un texto, comentar lo leído? Fíjense cómo en el dibujo un narrador puede atrapar a toda una concurrencia. Desde esta visión, la visión de las prácticas del lenguaje, el nivel inicial expresa coherencia y articula con los niveles siguientes, es decir, la primaria y la secundaria que abordan el objeto de enseñanza de la misma manera, como práctica del lenguaje y no la materia lengua. Entonces, en el nivel inicial necesitamos que la docente lea sistemáticamente en la sala, aliente el intercambio de opiniones, ejerza la escucha atenta y proponga la exploración de libros. La comunidad escolar no es homogénea. Esto es muy claro porque la diversidad de la sala es la diversidad de la sociedad. Si la sociedad es heterogénea, la sala, la comunidad escolar será heterogénea. Las niñas y los niños llegan al jardín hablando la lengua materna, es decir, la lengua de los afectos. La lengua materna es aquella lengua que se aprende naturalmente y porque salvo raras, no raras, sino salvo las excepciones de las personas que lamentablemente no son criadas por su madre, pero aquella persona que les da el cariño y las cría, a esa enseñanza de la lengua se la llama lengua materna. Podemos vivir en Bulgaria, pero si nuestra madre es argentina, nuestra primera lengua, la que se aprenda naturalmente por copia, por imitación, será la de nuestra madre. Esa será la lengua materna, que será seguramente el castellano, y posteriormente podríamos hablar en Bulgaria el búlgaro, pero será nuestra segunda lengua. La provincia de Buenos Aires, en este sentido, se muestra multilingüe. Las niñas y los niños llegan a la escolaridad con prácticas diferentes con el lenguaje, y eso es producto de su historia familiar y social. Pensemos que somos un país formado de la inmigración y tenemos un componente histórico en nuestras familias y en la sociedad muy diverso. Si negamos esas diferencias, entonces estaríamos negando a los sujetos y sus contextos sociales y culturales. Y si aceptamos las diferencias, estaremos brindando la posibilidad de descubrir de cuántas maneras pueden llamarse las mismas cosas. Y esto, en particular, ¿por qué pongo un barrilete? Porque a mí me pasó, y inclusive el diseño curricular lo menciona, un barrilete se puede decir de otras formas, papalote o puede decirse cometa. Y a mí me sorprendió cuando yo fui a la escuela que yo no conocía el término cometa y los demás chicos lo llamaban así, al barrilete. Entonces, ¿cuáles serían en estas circunstancias las orientaciones didácticas? Bien,
Promover el habla y la escucha de las niñas y los niños, de las niñas y los niños, perdón, en situaciones espontáneas, ¿no? ¿Por qué? Porque de este modo podrán tener la palabra y en consecuencia, al obtener la palabra, expresarán sus ideas. La ronda de intercambios, esta es una posibilidad, porque la ronda de intercambios privilegia la comunicación oral entre docente y niñas y niños. Hay que tener en cuenta cuáles son los propósitos que orientan la ronda de intercambios y analizar qué aprenden los niños de las prácticas de lenguaje en esta ronda. ¿Qué hay que considerar? ¿En qué medida tienen los niños una oportunidad real de hablar sobre lo que les interesa? La oportunidad real nos estamos refiriendo, el diseño se está refiriendo a que el niño hable verdaderamente de lo que a él le interesa y no lo que a la docente le interesa. En segundo lugar, ¿cuál es el papel de la docente en la construcción del significado sobre lo que se está diciendo? Ahí, ¿cómo construye y cómo colabora la docente en la construcción de lo que los niños dicen? Y analizar si favorece o no que los niños aprendan a hacer uso de las prácticas sociales del lenguaje, es decir, que no se sientan presionados, si se sienten con ganas de hablar y si están haciendo lo que a ellos les interesa. Vamos entonces a las prácticas sociales de la lectura y de la escritura. El nivel inicial debe plantear situaciones en las que las niñas y los niños actúen como lectores y escritores, aún antes de leer y escribir convencionalmente. Es decir, la lectura y la escritura convencional se va a dar recién en la alfabetización. El proceso de alfabetización comienza en el momento en que los niños se preguntan sobre el sentido de los trazos que ven en un papel u otro soporte. Es decir, cuando descubren que esas rayas negras, esas líneas que ven sobre una hoja, cuando descubren que están comunicando algo, que eso algo quiere decir. En sentido académico, podríamos decir, sospechan que existe un sentido semiótico de esos signos. ¿Cómo pensar la lectura y la escritura entonces? Debemos pensar la lectura como un proceso de coordinación de informaciones y no como el descifrado de un código. ¿Por qué? Porque la lectura es un proceso que lo vamos a ir elaborando a lo largo de toda la escolarización y que se va modificando porque es un proceso y no lo podemos pensar como un descifrado de un código porque cuando hablamos de código recordemos que los códigos dentro de una sociedad los tienen algunos que son grupos seleccionados y no la mayoría. ¿Cómo debemos pensar la escritura? Como un proceso de producción de textos con sentido, es decir, no palabras sueltas, sino construcción de textos que tengan sentido, que en realidad un texto para hacerlo debe tener sentido. Bueno, vayamos a las orientaciones didácticas, porque no se trata de repetir una determinada situación, sino resignificarla dándole continuidad en el tiempo escolar. Por ejemplo, los proyectos, ¿no? Porque son un tipo de situación didáctica que ofrece a niñas y niños la posibilidad de recuperar el sentido social de la palabra, la lectura y la escritura. Existen otro tipo de situaciones también, las actividades permanentes y las actividades ocasionales. Las permanentes son aquellas cotidianas que se dan a lo largo del ciclo lectivo y las ocasionales aquellas que surgen del interés de los niños o de las docentes. Aquellas actividades permanentes, por ejemplo, que se desarrollan a lo largo de todo el año, es los préstamos del libro de la biblioteca o el momento de lectura de un poema o de un cuento. Y aquellas actividades ocasionales tranquilamente podrían ser cuando algún niño regresa de un viaje y quiere contarlo a sus compañeros. Bueno, y hay una serie de situaciones que se consideran básicas a lo largo de la escolaridad, ¿no? En donde las niñas y los niños, y acá tenemos 4 ejes fundamentales, ¿no? Los niños y las niñas escuchan leer a la docente, leen por sí mismos, dictan a la docente y escriben por sí mismos. En torno a estos 4 ejes va a girar toda esta
esta parte de la escolarización de las niñas y los niños en la sala del jardín. Así que bueno, este es un breve resumen de esta parte del diseño curricular en torno a las prácticas del lenguaje.